Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Muñoz Ramírez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, en la carrera de Mecatrónica en el grupo E151. Hoy les voy a presentar la rúbrica y evaluación número 3 de la materia de electricidad y magnetismo, impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz en el grupo E151. Vamos a calcular lo que es la resistencia en serie. En la resistencia en serie de este circuito simplemente se suman las resistencias. Entonces tenemos tres resistencias de 2 kilo ohms, de 1 kilo ohms y de 3 kilo ohms. Entonces la resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia n, el número de resistencias que tengamos. Resistencia total es igual a 2 Ahora tenemos el siguiente circuito en paralelo y queremos saber su resistencia. Para este, la resistencia total es R1 por R2 sobre R1 más R2. Tenemos una resistencia de 1000 ohms y una resistencia 2 de 250 ohms. Simplemente sustituimos. Resistencia total es igual a 1000 por 250. Aquí nos van a quedar sobre 1000 más 250. Resistencia total sobre 250. Aquí nos queda ohms cuadrados sobre ohms. Entonces la resistencia total es igual a 200 ohms. Ohms entre ohms, ohms cuadrados entre ohms, nos queda ohms. Y esta es nuestra resistencia total de este circuito en paralelo. Queremos calcular la intensidad de este circuito en paralelo. La intensidad de corriente está dada por la siguiente fórmula: voltaje sobre la resistencia. Entonces lo que queremos saber es la intensidad. Tenemos un 12 voltios de entrada y la resistencia no la sabemos. Entonces primero tenemos que calcular la resistencia de este circuito en paralelo. Entonces dijimos que las resistencias en paralelo se calculaban resistencia 1 por resistencia 2 sobre R1 más R2. Entonces vamos a sustituir. Esto es 5 ohms por 10 ohms sobre 10 ohms más 5 ohms. Esto es igual a un total de 50 ohms cuadrado sobre 15 ohms. Entonces 50. Esto nos da una resistencia efectiva de 3.33 ohms. Esta es nuestra resistencia. Siempre la resistencia va a ser menor a la resistencia más pequeña que tengamos en un circuito en paralelo. Entonces ahora sí podemos calcular la intensidad de corriente. Es igual al voltaje. Tenemos 12 volts sobre la resistencia, que es de 3.3 2
Y esto nos da una intensidad de corriente de 3.60 amperios. Tenemos el siguiente circuito, que es un circuito mixto. Vamos a ponerle que tiene de entrada también 12 voltios. Entonces, en este tenemos un circuito mixto porque estas dos resistencias están en serie. En paralelo, pero esta está en serie. Esta está en serie con la resistencia 2. Entonces, para calcular eso, primero vamos a sacar la resistencia de estas dos que están en serie. Entonces vamos a ver que la resistencia 2 más la resistencia 3 es igual a... La resistencia 2 vale 10 ohms más la resistencia 3 vale 20 ohms. Tenemos una resistencia total de 30 ohms. Entonces ya eso nos junta estas dos en una sola resistencia que va a estar en paralelo con la resistencia 1. Entonces esta es resistencia 2, 3. Y eso, entonces la resistencia 2, 3 quedaría aquí mismo en paralelo con la resistencia 1. Entonces tenemos que calcular la resistencia de un circuito en paralelo. Y recordemos que el circuito en paralelo es resistencia 1 por la resistencia 2, 3 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, 3. Ahora sustituimos. Nos queda 5 por 30 sobre 5 más 30. Esto es igual a 5 por 30 nos da un total de 150 ohmios cuadrados sobre 35 ohmios. Esto nos da una resistencia total de 4.28 ohmios. Entonces, ya que tenemos la resistencia total, ahora sí podemos calcular la intensidad de corriente, la cual tenemos aquí la fórmula de intensidad. Intensidad es igual a voltaje, tenemos 12 voltios de entrada sobre la resistencia total, la resistencia efectiva, sobre 4.28 ohmios. La intensidad es igual a 2.80 amperes para este circuito mixto. Vamos a calcular la potencia de este circuito mixto. Entonces, para calcular la potencia tenemos esta fórmula, intensidad por el voltaje, pero no tenemos la intensidad de este circuito mixto. Y para saber la intensidad necesitamos saber el voltaje, que sí lo tenemos, 12 voltios sobre la resistencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular las resistencias. Entonces tenemos estas resistencias en paralelo y estas en serie. Vamos a resolverlo de acá para llegar hasta al último que nos queden todas en serie. Entonces la resistencia 4 y 5 están en paralelo. Vamos a resolverlas. Resistencia 4, 5. Voy a sustituir ya directamente. La resistencia 5 tenemos que vale 20 ohms. 20 ohms por la resistencia 4, que es un total de 10 ohms sobre 20 más 10. Esto nos da un total de 200 ohms cuadrados sobre 30. Y esto nos da un total de 6.6.
en la resistencia 4,5. Entonces ya nos quedó aquí esta resistencia, pero aún tenemos resistencia en paralelo con la resistencia 2. Entonces la resistencia 2 con resistencia 4,5 es igual a la resistencia 2, tenemos que vale 5 ohms por la resistencia 4,5, que es igual a 6.6 ohms sobre 5 más 6.6 ohms. Esto nos da 5 por 6, 5 por 6.6, nos da un total de 33 ohms cuadrados sobre 5 más 6 sería 11.6 ohms. Esto nos da un total de 2.84 ohmios. Entonces ya tenemos la resistencia hasta aquí. Ahora simplemente hay que sumarle todas las demás resistencias porque ya nos quedó un circuito en serie. Entonces resistencia 2 junto con la 4,5 más la resistencia 1 más la resistencia 3. Esto es igual a la resistencia que nos dio acá, 2.84 ohms, más la resistencia 1, que es de 5 ohms, más la resistencia 3, que es de 2 ohms. Esto nos da un total de 9.84 ohmios de resistencia total. Esto ya es la resistencia de todo nuestro circuito. Entonces vamos a calcular ahora sí la intensidad. La intensidad que tenemos en este circuito es igual a, tenemos 12 voltios circulando sobre nuestra resistencia, que es de 9.84 ohms. Esto nos da un total de 1.21 amperios. Ahora sí podemos calcular la potencia. Es igual a la intensidad, 1.21 amperios por el voltaje, que tenemos 12. Esto nos da por 12 14.63. Y estos son watts. Resistencia de dos circuitos, uno en serie y uno en paralelo. Los circuitos van a ser sencillos, pero pues los ejemplos se aplican para todo. Para eso vamos a utilizar este protoboard y vamos a calcular en un circuito en paralelo. Se fijan, en el voltímetro esta resistencia es de 10 kilo ohms, 9.81, pero por las tolerancias que tienen las resistencias, este es de 10 kilo ohms. Vamos a conectarlo. Y tenemos la segunda resistencia, que es de 2.12, que sería de 2.2 kilo ohms. Ya tenemos nuestras resistencias. Para el circuito en paralelo, para sacar la resistencia total es R1 por R2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y ya aquí ya dibujé el circuito, 10 kilo ohms sobre 2.2 kilo ohms. Entonces nada más vamos a sustituir valores.
sobre... Y si eso lo metemos a la calculadora, nos da 10 por 2.2 entre 10 más 2.2. Nos da una resistencia total de 1.80. Y veamos nuestro circuito. .79, entonces está bien. Ahora tenemos el circuito en serie, también ya lo dibujé acá y vamos a checar las resistencias de qué valores tiene. Esta nos da que es de 217, 220 ohms. Vamos a grabarlo aquí. Y esta es de 983, 980, esta es de 1 kilo ohm. Y bueno, el circuito en serie ya lo dibujamos y para sacar su resistencia total simplemente se suman las series. Entonces sería 1000 ohms más 220 ohms. Esto nos da un total de 1220 ohms como resistencia total. Vamos a ver si en realidad nos da eso. Y sí, 1211 ohms, por lo cual está correcto. Ahora vamos a calcular la intensidad y el voltaje. Cambié la resistencia de 220 por una de 2200 ohms, porque la otra se sufrió un desperfecto. Y bueno, vamos a tener una fuente de alimentación de corriente directa, vamos a checarla. 5.3 volts es lo que nos va a estar alimentando nuestra corriente directa. Entonces tenemos que la intensidad es igual al voltaje sobre nuestra resistencia, y nuestra resistencia ya tenemos que es un total de 3200 ohms. Entonces esta fórmula, la intensidad sería el voltaje 5.3 de voltios, nuestra resistencia de 3200 ohms. Si hacemos esto en la calculadora, veamos que nos da 5.3 entre 3200, 1.65 por, esto es igual a 1.6 por 10 a la menos 3, que sería 0.0016 amperes. Esto ya es nuestra intensidad de corriente. Y vamos a checar a ver con el multímetro a ver si está correctamente. Para eso tenemos que abrir el circuito. El circuito está en serie y lo tenemos que abrir. Primero le ponemos que nos mida los amperes. Entonces lo abrimos de cualquier lado, ya está conectado. Entonces tiene que pasar al multímetro. Tiene que pasar la corriente al multímetro para que lo mida y tiene que darle salida, completar el circuito. Y como ven, dice que su intensidad de corriente está bien, es 1.67 miliamperes, que sí está bien. Es 1.6 miliamperes, pero es 0.016 amperes, entonces está bien.
Y para calcular el voltaje, pues simplemente despejamos de esta misma fórmula. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces tenemos que el voltaje para este circuito que ya tenemos aquí, tenemos una intensidad de 0.0016 amperes por una resistencia de 3200 ohms. Esto es igual al voltaje. Entonces hacemos esa multiplicación y nos queda lo siguiente: 0.0016 por 3200 ohms es igual a 5.12. Los voltios son 5.12 voltios que nos circulan en este circuito. Y vamos a ver, el voltaje siempre se mide en paralelo. La intensidad es en serie, pero el voltaje siempre se mide en paralelo. Entonces vamos a volver a nuestro voltaje en corriente directa y checamos. Dice que nos debe salir 5.12. Y pues sí, por ahí anda, 5.12 voltios. Ahora vamos a ver la intensidad de corriente en este circuito en paralelo. Que tenemos la resistencia de 10 kilo ohms y 2.2 kilo ohms. Bueno, primero el voltaje en un circuito en paralelo siempre es el mismo. Y como son resistencias muy pequeñas, nos va a dar, pues prácticamente el voltaje siempre es el mismo, el que circula en un circuito en paralelo. Tiene que marcar 5.29 y en la segunda resistencia 5.29. Si le agregáramos otra resistencia, también marcaría una resistencia de X valor. A ver, nos estaría marcando también lo mismo. Bueno, no lo mismo, bajaría su voltaje, pero en cada resistencia sería el mismo voltaje. Entonces ya le agregué una resistencia de distinto valor. Y bueno, ahora vamos a calcular la intensidad de corriente. La intensidad siempre es diferente en cada resistencia en un circuito en paralelo. Vamos a calcular la resistencia total. La intensidad de corriente total, que es el voltaje, que es 5.3 voltios sobre su resistencia, que es de 1.80 kilo ohms. Esto es igual a, vamos a manejarlo en 0.8 kilo ohms. 5.3 entre 1.8 es igual a 2.9. Entonces nos queda 2.9, pero como tenemos kilo ohms, recuerden que un kilo ohm es igual a 1000 ohms, entonces esto es miliamperes, 2.9 miliamperes. Y bueno, vamos a calcular la intensidad. Dijimos que en cada resistencia iba a cambiar. Entonces cambiemos de acá y abremos el circuito. A ver.
Aquí nos da un total de 2.4. 2.4 en esta resistencia. Y pongamos la otra. Abramos la segunda resistencia. Nos da un total de 0.5. Entonces si sumamos 2.4 más 0.5, 2.4 más 0.5 nos da un total de 2.9 miliamperes, que es lo que ya teníamos. Y bueno, esto sería todo para el circuito en paralelo. Tenemos el siguiente circuito, que tiene 3 resistencias, pero lo que tiene es que 2 están en paralelo y una está en serie. Entonces este es un circuito mixto. Lo que se hace primero es resolver el circuito en paralelo. Bueno, ahí se va viendo según depende pues el problema, pero aquí vamos a resolver primero el que está en serie. Y vemos que las resistencias, acá tienen los valores: resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. La 1 es de 10 kilo ohms, la 2 es de 2.2 kilo ohms y la 3 es de 1 kilo ohm. Entonces primero hacemos la que está en serie y ya dibujamos esto, resistencia. Bueno, hacemos la multiplicación como ya sabemos hacerla para sacar la resistencia de este circuito en paralelo, que es 10 por 2.2 entre la suma de estas resistencias, 10 más 2.2. Esto nos da un total de 1.8 kilo ohms. Esta es su resistencia. Entonces ahora pasamos, ya nos quedó esta resistencia 1, 2 en serie con la 3. Entonces para hacer una resistencia, sacar la resistencia de un circuito en paralelo, porque ya es lo que nos quedó, ahora ya nada más se suman las resistencias. Resistencia 1, 2 más resistencia 3. Esto es igual a 1.8 kilo ohms más 1 kilo ohm. Esto es igual a 2.8 kilo ohms. Y vamos a checar con el multímetro a ver si nos da eso. Y vemos a ver. Uy, se me mueve. Y bueno, ahí das 2.85, nos da 2.8 acá, entonces el cálculo está bien. Ahora vamos a calcular nuestra intensidad de nuestro circuito. Para eso pues se utiliza la misma ley. Entonces es el voltaje 5.3 voltios, lo que le estamos metiendo sobre la resistencia total de nuestro circuito, que es 2.8 kilo ohms. Y si resolvemos eso, nos da un total de 5.3 entre 2.8, 1.89 miliamperes. Entonces vamos a checarlo con nuestro multímetro. Entonces si abrimos el circuito y checamos su intensidad, vemos que nos marca un total de 1.9.
1.9, muy cercano a lo que era 1.89 que calculamos acá, miliamperes. Entonces, aquí lo que está pasando es que nos está circulando 1.89 miliamperes, salen de aquí, siguen este circuito porque está en serie, llegan acá a los 1.89 miliamperes, pero aquí en el circuito que está en paralelo, esos 1.89 digamos que pasan aquí, 1.89, pero se dividen los electrones, ¿no? Para acá pasa una cierta cantidad de electrones y para acá pasa otra cierta cantidad, pero acá vuelven a salir los 1.89 y circulan por esta resistencia. Y lo podemos checar de manera pues simplemente abriendo las resistencias. Vemos que aquí solamente pasan 0.3 miliamperes. Cerramos el circuito y acá nos pasa 1.5. Entonces ya pues 1.5 más 0.3 nos da 1.8, 1.89, ya por las décimas que no marca, pero pues ya podemos comprobar que por un lado pues sí pasa una gran cantidad, en el otro pasa mínima parte de los electrones, pero pues ya juntos al salir completan los 1.9 miliamperes. Y por último vamos a calcular el voltaje que tenemos en este circuito. Su voltaje sería, pues tenemos que nos circula un voltaje de 5.3 voltios, pero para ver en cada resistencia qué voltaje tiene, pues en los circuitos en paralelo siempre el voltaje va a ser el mismo. Entonces bueno, vamos a ver que en la resistencia 1, 2, que es esta, las que están en paralelo, para el voltaje seguimos utilizando la ley de Ohm, que si recordamos que es la ley de Ohm, es igual a la intensidad por la voltaje sobre la resistencia. Entonces queremos voltaje, solamente despejamos, es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces la intensidad en la resistencia 1 o 2 tenemos que es 1.89 miliamperes por lo que será por la resistencia 1, 2 tenemos que es 1.8 ohms. Entonces si multiplicamos eso nos da es 1.89 por 1.8 es igual a 3.4. 3.4 y vamos a checarlo a ver si es cierto que eso pasa en las resistencias, en estas resistencias. A ver, $3.41, sí, está correcto en esta resistencia, y en la segunda debe ser la misma, 3.42, 3.41, 3.42. Entonces en el circuito en paralelo ya está. Ahora en el de serie, pues nada más en serie tenemos esta misma resistencia, la resistencia 3, que la resistencia 3 es de 1 kilo ohm por la intensidad de corriente, que es 1.89. Entonces 1.89 por 1 nos da pues 1.89, y es lo que debemos de tener acá en esta resistencia que está y en efecto nos da 1.88. entonces está bien. Entonces ese es el voltaje
que tenemos circulando aquí. Y ya en total ya nos da y ya en pues todo junto ya nos da el voltaje, que es de 5.3 voltios. Bueno, eso sería todo.